La taiga a menudo esconde secretos ajenos, pero lo que los geólogos encontraron en un profundo barranco no pertenecía ni a la naturaleza ni al hombre. Era un lugar tan completamente aislado que incluso quienes firmaron las órdenes de limpieza lo olvidaron. Pero la tierra lo recuerda todo, y a veces se revela a quienes no deberían verla. En sus primeros minutos bajo tierra, los geólogos se dieron cuenta de que no estaban solos. Allí, en la oscuridad del viejo búnker, las paredes irradiaban el recuerdo de quienes intentaron ocultar la verdad y desaparecieron para siempre. Quienes encontraron la entrada antes que ellos huyeron, dejando solo arañazos en el metal. Estos arañazos no eran humanos y provenían de una profundidad a la que nadie se había atrevido a aventurarse. En el video de hoy, descubrirás qué se ocultó bajo las colinas durante tantos años, por qué este sitio debió ser destruido en la década de 1970 y qué les ocurrió a los últimos en entrar. Pero lo más importante, por qué los servicios de seguridad exigieron silencio a cualquiera que siquiera vislumbrara lo que vivía debajo. Si lo ves hasta el final, entenderás por qué tienen tanto miedo. El socavón apareció de repente. Ayer, la tierra yacía como una suave piel gris, crujiendo bajo la escarcha de marzo, pero esta mañana parecía haber sido desgarrada desde dentro. Un cráter del ancho de una casa pequeña se abría entre los alerces, y el aire a su alrededor era extraño, pesado, húmedo, como si respirara por sí solo. Los geólogos fueron los primeros en llegar. Los llamaban a menudo, pero esta vez la alarma en la voz del operador era diferente. Cuando el coche se detuvo al borde del bosque, Morozov, el líder del grupo, intuyó de inmediato que algo andaba mal. La taiga estaba en silencio. Ni pájaros, ni viento, ni siquiera el habitual crujido de los árboles por el frío. Parecía como si todo el bosque hubiera muerto, dejándolos a los cuatro solos con algo que la luz no quería ver. Él entró primero y se quedó paralizado. Del agujero salía vapor, como un aliento cálido. El suelo estaba más negro que el carbón. Mientras los demás descargaban el equipo, la geóloga Zorina se acercó al borde. Se arrodilló con cuidado y pasó los dedos sobre la roca desmoronada. La piedra era extraña, lisa, como quemada por el fuego, aunque no ardía nada cerca. Y al adentrarse más, creyó oír un estruendo sordo, casi inaudible, proveniente del pozo, como si algo aún estuviera vivo bajo tierra. Instalaron cables y focos. Los rayos de luz atravesaron la niebla, pero no alcanzaron el fondo. El abismo descendía casi verticalmente y sus paredes parecían haber sido cortadas con una herramienta lisa, a pesar de que no había máquinas cerca. Morozov observó en silencio durante unos segundos y luego dijo en voz baja: «Es artificial». Nadie objetó. Todos comprendieron. La naturaleza no funciona así. Klimov fue el primero en descender. Fuerte y seguro de sí mismo, no le temía a las alturas, pero esta vez había un dejo de tensión en su voz. Poco a poco, desapareció de la vista, y solo el cable crujió en el silencio. 10 metros después, se detuvo. El reflector en su mano temblaba. «Hay algo aquí», dijo, y guardó silencio. Zorina agarró la radio, pero solo oyó su respiración entrecortada. Un momento después, Klimov volvió a hablar, en voz baja, como si temiera despertar algo debajo de él. Vio las paredes. No eran de tierra, oscuras, lisas, como el cristal, y en ellas aparecían líneas extrañas, como símbolos. No parecían escritura alguna. Las líneas brillaban con una tenue luz azul, como si reaccionaran al movimiento de su linterna. Morozov estaba furioso. «¡Levántate de inmediato!», gritó por la radio. Pero Klimov ya no podía oír. Permaneció inmóvil, con la mirada perdida, y entonces pronunció una frase que dejó a todos paralizados. «Hay una puerta». No lo creían, pero un segundo después, el suelo bajo sus pies tembló. De la oscuridad surgió algo parecido a un suspiro, profundo y ancestral, como si algo enorme despertara bajo ellos. El cable se sacudió. Klimov gritó, breve y agudo,
como si alguien lo hubiera agarrado por el cuello. Empezaron a tirar de él hacia arriba, pero el cable parecía estar vivo, retorciéndose y desgarrándose entre sus manos, como si alguien lo estuviera tirando hacia abajo. Cuando lo sacaron, estaba inconsciente. Y lo peor fue que le dejó una marca en la palma, lisa, redonda, como una quemadura, perfectamente simétrica, como si la hubiera marcado un anillo metálico frío. Abrió los ojos solo 5 minutos después, y sus primeras palabras fueron: «Tenemos que irnos». Pero media hora después, llegaron. Hombres con chaquetas oscuras, sin insignias ni emblemas. No se presentaron. Simplemente mostraron una orden. Se requiere que el equipo cese el trabajo. Inmediatamente. Todos los materiales deben ser confiscados. Sus rostros eran pétreos. Nadie preguntó qué habían encontrado los geólogos. Nadie explicó qué ocultaban. Morozov intentó objetar, pero uno de ellos lo miró de una manera que puso fin a todas las preguntas. «No viste nada. No encontraste nada. Si no, simplemente no volverás a casa». Tras estas palabras, el silencio se hizo palpable. El abismo se cerró lentamente en la niebla, como si la tierra misma intentara ocultar su secreto. Y nadie sabía entonces que esa misma noche el abismo se abriría de nuevo y se tragaría a otro. La noche lo sorprendió a mitad de camino, hacia el pueblo. Morozov conducía, agarrando el volante en silencio, como si intentara escaparse. Klimov dormía inquieto, como si su cuerpo recordara lo que intentaba ocultar a su mente. Zorina miraba por la ventana y, cada vez que lo hacía, veía sombras parpadeando entre los troncos del bosque lejano. Sombras demasiado altas, demasiado rectas, para ser árboles. Al llegar al cordón, los faros iluminaron una camioneta gris estacionada cerca de la estación de comunicaciones, la misma que había llegado al socavón. 2 hombres con chaquetas oscuras estaban junto a la puerta, como si los hubieran estado esperando específicamente. Sin saludos ni preguntas, solo un breve gesto con los dedos. «Síganos». No era una petición, era una orden, y resistirse sería demasiado costoso. La estación olía a polvo y metal viejo. Uno de los hombres colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro había hojas en blanco, un informe de campo, las firmas del equipo y la confirmación de que no se había encontrado nada en el lugar del sumidero. Morozov tomó la hoja y en ese momento su orgullo se quebró. Comprendió. Si firmaba, moriría de verdad. Si se negaba, morirían ellos. La decisión era un golpe que no podía evitar. Mientras Morozov dudaba, uno de los hombres se inclinó hacia él y dijo, apenas audible: «Lo que viste no debe revelarse. Este no es tu lugar de trabajo. Este es un lugar del que informamos a quienes nunca verás». Su voz era tranquila, pero había algo duro en ella, como hielo bajo la nieve que se rompe sin previo aviso. Klimov se sobresaltó de repente, como si recordara algo importante. Agarró la mano de Zorina con una mirada penetrante y dolorosa. «Los oí. Bajo tierra», susurró. Le temblaban los labios. Hablaron, pero no eran palabras, eran pensamientos. Uno de los hombres de chaqueta le ordenó inmediatamente que guardara silencio. Sus rostros cambiaron por primera vez esa noche, como si hubiera expresado algo que no debía haber dicho en voz alta. El hombre sacó un pequeño dispositivo metálico de su bolsillo, parecido a un antiguo botiquín militar. Lo rozó con la palma de Klimov. Klimov se estremeció, como si una corriente se hubiera despertado en su interior. «Esto no es un sello», dijo el hombre con voz serena. «Es una marca. Reacciona al contacto». Morozov se dio cuenta. La quemadura de Klimov no fue accidental. Era una señal, y alguien la necesitaba desesperadamente. Zorina levantó la vista de repente hacia quienes estaban frente a ella. «Si es peligroso, ¿por qué no nos detuvieron antes?» Por un instante, el silencio llenó la habitación. El hombre cerca de la puerta ni siquiera giró la cabeza. «Estábamos vigilando», respondió. Esas 2 palabras sonaron peor que una amenaza.
así que los habían estado vigilando desde el momento en que se abrió el pozo. Morozov cogió el bolígrafo. Su corazón latía con fuerza, sordamente. Comprendió. Si firmaba, se perdería a sí mismo. Si no firmaba, los perdería a todos. Y justo entonces se oyó un sonido. Al principio, suave, como un cable vibrando al viento. Luego, más fuerte, con sacudidas vibrantes. La radio de la pared cobró vida sin necesidad de una orden. Un chirrido sordo y prolongado emanaba del altavoz, como si alguien arrastrara un objeto metálico sobre una losa de hormigón. Todos se quedaron paralizados. El chirrido se convirtió en un zumbido. Luego, una voz. Pero no era una voz humana. Era demasiado profunda, como si no viniera de un altavoz, sino del interior de la habitación. Las palabras eran indescifrables, pero tenían una estructura, como si alguien hablara un idioma olvidado siglos atrás. Y sin embargo, el significado caló hondo. Están aquí. La señal terminó tan abruptamente como había comenzado. Los hombres de chaquetas oscuras se animaron al instante. Uno ordenó que cortaran la electricidad de la estación. El segundo echó el cerrojo. Por primera vez, la alarma se dibujó en sus rostros, real, sin disimulo. «Es demasiado pronto», susurró uno. El otro se volvió hacia Morozov. «Ustedes tres vendrán con nosotros, ahora mismo». Pero Morozov ya no pudo callarse. «¿Qué fue eso?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La respuesta llegó casi al instante. La conexión. El hombre lo miró como si viera a un niño haciendo una pregunta mortal, con algo que no debería haber despertado. Habló con calma, demasiado calmado para que fuera falso miedo. Zorina retrocedió un paso. Le temblaban las manos. «¿Por qué pueden oírnos?». El hombre se giró hacia ella con expresión vacía. «Porque estabas allí cuando se abrió». No especificó qué se abrió exactamente, pero los tres lo entendieron. El abismo no era solo un agujero en el suelo, era una puerta, y lo que estuviera tras esa puerta los conocía, los distinguió, y quizás ya los estaba buscando. Al salir, la escarcha les quemaba la cara. El bosque que rodeaba la estación parecía demasiado denso, demasiado quieto, como si cada árbol los escuchara. Los dos hombres con sus chaquetas caminaron hacia el coche, pero Klimov se detuvo de repente. Miró hacia la oscuridad del bosque y susurró: «Están más cerca». Y en ese momento, el viento trajo un rumor apenas audible, como un paso lejano en una mina profunda y vacía. Nadie se molestó en comprobar qué era. Los metieron a empujones en el coche. El motor rugió. Las ruedas retumbaron sobre la corteza. Y solo cuando la estación desapareció tras la curva, Morozov se dio cuenta. No los llevaban a casa. Los llevaban a un lugar donde no se daban respuestas, sino que se las llevaban. Y lo que oían por la radio no los dejaría escapar jamás. El coche avanzaba a toda velocidad por la carretera invernal, como si la taiga misma los persiguiera. Los faros iluminaban los troncos de los árboles en la oscuridad y cada uno parecía estar vivo, alargado, alerta, como si el bosque observara cada uno de sus movimientos. Un profundo silencio llenaba la cabina. Solo la respiración de Klimov era agitada y entrecortada, como si luchara no por respirar, sino consigo mismo. Morozov observaba a los que iban sentados delante. Sus rostros permanecían impasibles. Ni uno solo decía una palabra, como si temieran que el bosque escuchara su conversación. Y cuanto más avanzaba el coche, más fuerte se hacía la sensación de que la ruta no los conducía a personas, sino a la fuente misma del poder que había despertado en el abismo. Sintió una profunda y primitiva ansiedad que lo invadía. Zorina se sentó, juntando las manos con la mirada fija al frente. Le temblaban los dedos, aunque su rostro permanecía sereno. De repente, susurró tan bajo que solo Morozov pudo oír. Cuando estábamos en el abismo, algo nos observaba. Quiso responder,
pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque sentía lo mismo, aunque nunca lo había admitido. El coche se detuvo bruscamente. Un viejo pueblo abandonado durante muchos años, se extendía ante ellos. Casas sin techo, cubiertas de árboles caídos, parecían huesos podridos de un animal. A las afueras se alzaba un edificio de hormigón gris, parecido a un viejo almacén. Uno de los hombres con chaqueta lo señaló. «Adentro. Rápido». Y no dejó lugar a discusión. El edificio era mucho más grande por dentro de lo que parecía desde fuera. Los pasillos se adentraban en la tierra como las raíces de un árbol gigante. La luz de la lámpara era tenue y amarillenta. El aire olía a polvo, hierro y algo más, dulce y pesado, con un tufo a viejo y miedo. Los condujeron a una habitación con una mesa de metal. Sobre ella yacían instrumentos que los geólogos nunca habían visto. El mayor de los hombres con chaqueta habló primero. Su voz era tranquila pero firme. Lo que encontraron no es un derrumbe, es una salida. Zorina levantó la cabeza. ¿Una salida? ¿De qué? El hombre la miró sin pestañear. Lo que se suponía que debía permanecer bajo tierra. Llevamos 40 años monitoreando este sitio. Cada año, las mediciones demuestran que respira. Morozov no podía creer lo que oía. ¿Respirando? ¿La tierra? El hombre asintió. Se acercó a un armario metálico y sacó una carpeta. Dentro había fotografías, túneles de formas extrañas, lisos, de una uniformidad antinatural, como tallados con un cuchillo enorme y candente. Y más fotografías, antiguas, granuladas, de 1973. Representaban cadáveres, geólogos. Sus rostros se contorsionaban de horror. Zorina se tapó la boca con la mano. No podía apartar la vista de una de las fotografías. En la pared, detrás del cuerpo, se veía un símbolo, un círculo cruzado por líneas, el mismo que brillaba en las paredes de la fosa. Esto solo significaba una cosa. Alguien había estado allí antes que ellos, y alguien sabía lo que significaba esa señal. El hombre colocó la fotografía sobre la mesa. Ese grupo nunca regresó. Solo encontramos lo que vimos en las fotografías. Klimov retrocedió de repente. Temblaba como si la habitación se hubiera enfriado. Vi ese cartel. Se movía. Respiraba. Los hombres de chaqueta intercambiaron miradas. El mayor dio un paso hacia él. Oíste una voz. Klimov levantó la vista, y su respuesta fue apenas audible, pero aterradora. No habló. Llamó. Un silencio denso llenó la habitación. Uno de los hombres sacó un dispositivo que parecía un escáner portátil. Lo acercó a la quemadura en la palma de Klimov. Unos anillos pulsantes iluminaron la pantalla. No solo registraban la temperatura, reaccionaban, como si estuvieran vivos. El hombre mayor dijo: «Esta marca apareció en 5 personas antes que usted. Todas dejaron de ser ellas mismas». Los geólogos se quedaron paralizados. Zorina retrocedió. «¿Qué les hiciste?» El hombre la miró fijamente a los ojos. «Los aislamos. Si no, habrían llamado a lo que quedaba dentro». Su voz no transmitía arrepentimiento, como si hablara de animales enfermos. Morozov sintió un sudor frío correr por su espalda. Resultó que la marca en la palma de Klimov no era solo una quemadura. Era una marca, una conexión, una señal. De repente, un sonido metálico resonó en el pasillo, como si algo golpeara la pared. Luego, otro. Los hombres de chaqueta desenfundaron sus armas al instante. El líder ordenó. Llegaron demasiado pronto. Se volvió hacia los geólogos. «Quédense aquí. Cualquier ruido y están muertos». Estaban encerrados en la habitación. La puerta se cerró de golpe. El cerrojo hizo clic. El silencio duró solo 1 minuto. Entonces, desde lejos, llegó un sonido, bajo, opresivo. Era como el gemido de una montaña, pero con una estructura, un ritmo. No era una vibración natural. Era un paso, 1,
2, y cada paso hacía temblar ligeramente las lámparas. Zorina se pegó a la pared. Morozov sintió que el corazón le latía tan fuerte que el zumbido casi ahogó sus pensamientos. Klimov levantó la cabeza. Su expresión cambió. Susurró: «Vienen hacia aquí. Los oigo. Adentro». Y de repente, las luces se apagaron. El edificio quedó sumido en una oscuridad absoluta. Y desde esa oscuridad, desde lo más profundo de los pasillos, surgió un sonido inconfundiblemente terrenal, bajo, prolongado, como la respiración de una criatura enorme. Y todos comprendieron. No era el viento ni la maquinaria. Surgió del fracaso. La oscuridad en los pasillos era densa como el alquitrán. Parecía hacer más que ocultar las paredes. Parecía respirar, moverse, escuchar. Morozov se agachó, tanteando el suelo con las manos, buscando algo familiar. Pero el espacio a su alrededor parecía estar cambiando. La habitación, pequeña y estrecha hacía un momento, ahora parecía enorme. El silencio solo lo rompía el sonido de una respiración agitada, proveniente de lo profundo de los pasillos de hormigón. Zorina apenas podía mantenerse en pie. Escudriñaba la oscuridad como si intentara ver algo que no quería ver. De repente, una tenue luz azulada apareció al final del pasillo. Un brillo casi imperceptible, como si alguien hubiera pasado un dedo por el aire y dejado un rastro fino y brillante. Y este rastro comenzó a extenderse lentamente por la pared, siguiendo con precisión las líneas del mismo símbolo que habían encontrado en el abismo. Klimov dio un paso adelante, como si una sombra de luz lo atrajera hacia ella. Tenía los ojos vidriosos, la respiración regular, como si fuera ajena. «Llaman», susurró. Su voz se volvió ronca, como si no fuera solo la suya. Morozov lo agarró del hombro intentando devolverlo a la realidad, pero Klimov solo esbozó una sonrisa extraña y vacía. «No lo entiendes. Debemos abrir el paso». En ese momento, un destello iluminó el pasillo. Uno de los hombres de chaqueta oscura irrumpió, respirando con dificultad. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto algo que desafía la lógica humana. Cerró la puerta tras él y se quedó bloqueando el paso. «Han atravesado el nivel inferior», dijo con voz temblorosa. «Si llegan aquí, no habrá fin». Se acercó a la pared y marcó rápidamente un código en el panel. Una parte de la habitación zumbaba, como si se hubieran activado generadores ocultos. «Los mantuvimos sellados durante 40 años. La marca», asintió a Klimov, «no debería haberse activado». Klimov simplemente resopló. Se despertaron justo cuando nos acercábamos a la fosa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Zorina no pudo resistirse a correr hacia el hombre. «Explícate. ¿Quiénes son? ¿Qué se esconde ahí?» El hombre bajó la cabeza. No quiénes, sino qué. Se acercó a una caja metálica en un rincón y la abrió. Dentro había documentos viejos, amarillentos, con sellos de finales de la era soviética. Sacó uno y lo abrió. La foto mostraba una enorme estructura subterránea hecha de losas perfectamente lisas y pulidas. «Esto no es una mina», dijo en voz baja. «Es un objeto. Lo descubrimos por accidente mientras buscábamos rocas. Era más antiguo que cualquier registro que tuviéramos. Dentro hay salas, pasillos, cámaras. Todo está perfectamente elaborado, solo que no por personas». Levantó la vista. En 1970, el primer grupo de geólogos fue allí, y nunca regresó. Morozov sintió un escalofrío en las entrañas. Un golpe sordo resonó en las paredes de hormigón, luego otro, y con cada golpe, la luz azul de las paredes se hacía más brillante. Los símbolos parecieron abrirse, extendiéndose en todas direcciones como una red. El hombre de la chaqueta agarró algo parecido a un disco metálico plano. «Si entran, no podremos contener las instalaciones. Reventará por completo». Klimov gritó de repente, doblándose por la cintura, como si alguien lo hubiera agarrado desde dentro. Su palma, con la marca, brillaba ahora con la misma luz azul que las líneas de las paredes. Zorina corrió hacia él, pero él,
la apartó bruscamente, como si no la reconociera. Su mirada se quedó en blanco. «Me está llamando», susurró. El hombre de la chaqueta maldijo. «Es demasiado tarde. Lo están usando como guía». Un trozo de hormigón cayó del techo y se estrelló contra el suelo. El edificio se estremeció, como si lo tiraran en diferentes direcciones. Un sonido prolongado y desgarrador provenía del sótano, una mezcla de susurro y rugido. No era humano, no era animal. Parecía estar compuesto por miles de voces hablando simultáneamente. Morozov agarró el brazo de Zorina. «Tenemos que irnos. Ya». Pero el hombre de la chaqueta estaba de pie frente a la puerta. «No hay escapatoria. Si sales, te seguirán. Están buscando la llave». Miró a Klimov. «Y él es la llave». Klimov se levantó lentamente, con movimientos bruscos, como una marioneta con hilos. Las venas azules de su cuello brillaban a través de su piel, y a cada instante que pasaba, parecía cada vez menos humano. La luz empezó a brotar de su palma, como una llama, pero fría, exánime. Levantó la mano, y las paredes temblaron en respuesta, como dando la bienvenida a su amo. La voz desde las profundidades del edificio se hizo más fuerte, más cercana, más segura. Morozov dio un paso al frente, pero el hombre de la chaqueta lo sujetó. «¡Atrás! Ya no te pertenece». En ese momento, el muro de hormigón que tenían detrás se quebró como papel. Un frío húmedo y mortal brotó de la grieta, y en las profundidades algo se movía, enorme, sombrío, sin forma, pero con estructura. Se acercaba, y cada paso que daba esta criatura vibraba a través de sus huesos. Zorina gritó, pero su voz quedó ahogada por el rugido. El hombre de la chaqueta quitó el seguro del disco metálico. Este zumbó y empezó a brillar con una luz blanca brillante. «¡Retrocede!», gritó. Y el círculo brillante golpeó a Klimov directamente. Salió despedido contra la pared. Cayó inconsciente, y la luz azul de las grietas comenzó a desvanecerse de inmediato. La criatura en la pared se quedó paralizada, como si hubiera perdido el rumbo. Pero solo por un segundo. Una segunda grieta surgió desde la derecha. El frío se intensificó. Algo enorme se acercaba de nuevo, y ahora nada podía detenerlo. La grieta en la pared se extendía, como si una mano gigantesca presionara el hormigón desde dentro. El polvo goteaba, las lámparas parpadeaban, y cada reflejo de luz, aunque vacilante, arrancaba fragmentos de la masa móvil de la oscuridad. No tenía límites claros, como si la propia oscuridad se hubiera reunido en una forma que el ojo humano no podía comprender por completo. Sin embargo, la sensación era inconfundible. Estaba viva, y sabía que estaban allí. El hombre del disco retrocedió, sosteniendo el dispositivo frente a él como un escudo. La luz blanca que había brotado del metal se desvaneció lentamente, dejando un tenue brillo en el aire. «Este es el resonador de contención», gritó, como si esperara que esa información los salvara a todos. Morozov agarró a Zorina y la apartó de la pared, pero apareció otra grieta a la izquierda, y el frío golpeó con más fuerza, poniendo su piel de gallina. Klimov yacía inmóvil contra la pared. La palma donde antes brillaba el símbolo estaba ahora negra, como carbonizada, pero las líneas bajo la piel seguían latiendo lentamente. Zorina cayó de rodillas a su lado, intentando desesperadamente levantarle la cabeza. «Está vivo», susurró Morozov. Le temblaban las manos. «Sí, pero es como si no estuviera aquí». Y en efecto, el rostro de Klimov estaba inexpresivo, sin emoción. Sus ojos se movían bajo los párpados, como si viera algo que no existía. El sonido se hizo más fuerte. No era un rugido ni una voz, sino más bien una vibración que atravesaba la piedra, el suelo, los huesos. El hombre del disco maldijo y se giró hacia ellos. «Si no activamos la barrera, el objeto traspasará todos los niveles. La pared aquí es demasiado delgada». Morozov quiso preguntar qué significaba eso,
Pero no tuvo tiempo. La criatura de la grieta dio un paso. No vio piernas, no vio un cuerpo. Solo vio un cambio en el espacio, como si el aire se hubiera vuelto de repente espeso como un líquido. La oscuridad se hizo más densa donde debería haber estado la silueta, y las lámparas a su alrededor comenzaron a apagarse una a una. El olor a aislamiento quemado inundó el edificio. Un viento frío soplaba desde el interior del pasillo, a pesar de que todas las puertas estaban cerradas. Zorina gritó. Se tapó los oídos. El sonido se había vuelto tan agudo que la percepción humana se negaba a registrarlo. El hombre con el disco corrió hacia el panel de la pared, abrió el escudo protector e intentó introducir el código. Le temblaban los dedos. «Tenemos que cerrar los niveles», gritó. «Si el objeto sale, todo lo que sabes del mundo se volverá irrelevante». Morozov, a pesar de su miedo, corrió a ayudarlo, pero el panel se apagó de repente. Por un segundo, silencio. Luego, un crujido. Los símbolos en las paredes volvieron a brillar, con más intensidad que antes, y sus líneas empezaron a cambiar de forma lentamente. Ni un círculo, ni una espiral. Algo más complejo. Y cuando el patrón cambió por completo, el hombre a su lado susurró. «Están abriendo el camino. No lo lograremos». Se oyó un crujido a sus espaldas. Un trozo de pared se desplomó, como empujado por un hombro invisible. Largas sombras se extendieron entre la niebla y el polvo de hormigón hacia la habitación. No eran sólidas, casi translúcidas, pero se movían con excesiva cautela. Extendieron la mano hacia Klimov. Su mano volvió a brillar, una tenue luz azul. La criatura lo agarró como si buscara algo que le perteneciera. Zorina corrió hacia adelante, con los brazos extendidos, intentando protegerlo, pero la sombra la atravesó. Gritó, como si le hubieran cortado el aliento por un instante. Morozov corrió hacia ella, sosteniéndola, pero le temblaban tanto las piernas que apenas podía mantenerse en pie. «El frío», susurró. Estaba dentro. Buscaba. El hombre del disco finalmente introdujo el código final. El techo zumbaba, como si un mecanismo gigantesco hubiera cobrado vida en las profundidades del edificio. Podían oír cómo se cerraban las enormes esclusas de aire en el piso inferior. «Eso los detendrá un momento», gritó. «Pero si no sacamos el portaaviones...» Su mirada se posó en Klimov. «Lo atravesarán». Se oyó un golpe sordo. Los tres se desplomaron al suelo. El techo se estremeció, como si algo gigantesco hubiera golpeado el edificio desde fuera. Pero estaban bajo tierra, y el golpe vino de lo más profundo, hacia el abismo. Las sombras se precipitaron hacia adelante, pero la barrera brilló intensamente un segundo, deteniéndolas. Morozov se arrastró hacia Klimov y vio que por fin había abierto los ojos, pero su mirada era ajena. «Se abre», susurró Klimov, mirando entre la gente, como si pudiera ver algo más allá de las paredes. «Me llama a casa». Zorina le dio una bofetada. «Sergei, estás aquí. ¿Me oyes?» Pero él solo sonrió débil y sin vida. Aparecieron dibujos en su piel a la luz de la lámpara, los mismos que en las paredes. Se movían, se agitaban. El hombre del disco susurró. «Lo están reescribiendo». Se le quebró la voz. Se está convirtiendo en parte del objeto. Morozov sintió un vuelco en el estómago. Klimov era su camarada, su amigo, pero en ese instante comprendió. Lo estaban perdiendo a él, no a su cuerpo, a su mente. Las sombras atravesaron la barrera. Los herrajes metálicos de las paredes se doblaron como si fueran de aluminio, y cuando estallaron, el aire se volvió tan pesado que le impidió respirar. Morozov sintió que se le doblaban las rodillas. Oyó un sonido extraño, como miles de voces susurrando simultáneamente, y entre todos esos susurros, una sola palabra: «Devuélvemelo». La luz se apagó. Todo desapareció en la oscuridad absoluta. La oscuridad cayó al instante. No como si una luz se apagara, sino como si alguien los hubiera cubierto con algo vivo, denso, que respiraba. Morozov intentó abrir más los ojos, pero nada cambió. Había un vacío absoluto a su alrededor.
Oyó su propia respiración, áspera, entrecortada, y oyó algo más, un crujido suave, como si alguien pisara con cuidado el hormigón cercano. Sorina estaba cerca. Sintió el aire, encontró su mano. Temblaba, helada, como recién sacada de un río invernal. Intentó hablar, pero su voz quedó ahogada por el zumbido que empezaba a ascender desde abajo, desde las profundidades del complejo subterráneo. El zumbido era vivo, palpitante, y tenía un ritmo, como si algo enorme ascendiera lentamente desde el fondo oscuro. De repente, un tenue resplandor azul brilló por un instante. La luz emanaba de la mano de Klimov. Estaba a varios metros de distancia, pero su cuerpo parecía estirado en el espacio. La luz distorsionaba la distancia. Las líneas bajo su piel ya no brillaban tenuemente, ardían como venas al rojo vivo. Tenía los ojos abiertos, pero su mirada no era humana. Las sombras a su alrededor se movían, parecían afluir hacia él, como hacia el centro, como un enjambre hacia la luz. Pero ahora no se extendían hacia afuera, sino que giraban a su alrededor, como si se hubiera convertido en su eje. Morozov sintió que su miedo se transformaba en algo más pesado. Comprendió. Habían perdido a Klimov. Su cuerpo estaba ante ellos, pero su conciencia se había refugiado en las profundidades. Un hombre con un disco emergió de la oscuridad. Respiraba con dificultad y cojeaba. Era evidente que lo habían alcanzado, pero se aferró. Levantó el disco intentando activar el dispositivo de nuevo, pero solo crepitó, llenando la oscuridad de chispas apagadas. Se quemó. Susurró. Han tomado el control de la resonancia. Por primera vez, su voz sonó insegura. La criatura en la grieta, o lo que creían que era la criatura, se movía más rápido. La oscuridad tras Klimov se hizo más densa, y de repente surgieron formas, indistintas, pero aterradoramente primitivas, como enormes fragmentos de algo antiguo, alienígena. Parecían estructura, no carne, como si la geometría misma estuviera tomando forma. Sorina se tapó la boca con las manos. Su sollozo de terror era apenas audible. Morozov sintió que el hormigón bajo sus pies comenzaba a vibrar. El pasillo se ensanchaba, las paredes parecían retroceder. Pero el edificio no podía expandirse. Este espacio se transformaba, adaptándose a la llegada. El hombre del disco retrocedió un paso. Por primera vez, parecía asustado. Están saliendo de las instalaciones. Se están abriendo por completo, dijo con un deje de desesperación en la voz. Tenemos que subir, mientras el camino esté libre. Agarró a Morozov por el hombro y lo jaló hacia una escalera oscura y apenas visible. Pero Sorina no se movió. Miró a Klimov, con lágrimas en los ojos. No podemos dejarlo. Ya no es él, gritó el hombre. Si nos sigue, saldrán todos. Sus palabras impactaron más fuerte que cualquier sonido. Morozov sintió que era cierto. Klimov era ahora un conducto, un canal vivo por el que lo que había estado bajo tierra durante 40 años finalmente encontró la salida. Klimov giró la cabeza. La luz distorsionó sus rasgos, convirtiéndolo en una máscara sin emociones. Le temblaban los labios. Subir. No es necesario, dijo lentamente, como si cada palabra le costara. Ahí, las oirás de todas formas. Sus ojos brillaron azules, y Morozov se estremeció. No eran las palabras de un amigo, eran las palabras de un objeto. En ese momento, las sombras se precipitaron hacia adelante. El hombre con el disco gritó: ¡Corre! Agarró a Sorina, arrastrándola, y Morozov corrió tras ellos. En la oscuridad, las escaleras parecían interminables. Cada paso resonaba en sus oídos, como si corrieran no sobre hormigón, sino sobre un tambor metálico. Las vibraciones se intensificaron. El objeto subterráneo no solo hacía ruido, estaba ascendiendo. Un sonido llegó desde atrás, un sonido bajo y desgarrador, como si algo enorme intentara atravesar la pared. Grietas se extendieron por el pasillo, seguidas de luz.
azul, vibrante, como naves vivientes. La luz las perseguía, y cada destello parecía el latido de una criatura colosal. La escalera los condujo por un estrecho hueco. El aire frío les golpeó la cara, pero era real, terrenal. Subieron agarrándose a los temblorosos peldaños metálicos. Zorina lloraba en silencio. Cada respiración era un esfuerzo. Morozov caminaba detrás de ellos, sintiendo la luz que se elevaba tras ellos, el calor de un poder alienígena que se acercaba. El hombre con el disco fue el primero en llegar a la escotilla superior, pero cuando intentó abrirla, no se movía. La golpeó, y otra vez. Finalmente, la tapa metálica se abrió, y una ráfaga de aire gélido y real irrumpió por la grieta. ¡Date prisa!, gritó. Empezaron a salir, pero cuando Morozov, el último, extendió la mano para salir, un sonido desde abajo que me heló la sangre. Una voz, la voz de Klimov. No escaparás. Sonaba inhumana, y tras la voz, pasos, pesados, medidos, subiendo las escaleras. Morozov saltó. La escotilla se cerró de golpe. Un golpe metálico sordo apagó todo lo que intentaba subir tras él. El suelo tembló bajo sus pies, y Zorina, mirando la escotilla cerrada, dijo: «Lo enterramos». El hombre del disco se quedó allí, respirando con dificultad, y de repente dijo: «No, si estuviera muerto, el objeto no se movería». Y el suelo bajo sus pies tembló otra vez. El aire gélido les quemó los pulmones al emerger a la superficie. El cielo sobre el antiguo asentamiento era bajo y pesado, como si presionara desde arriba con la misma fuerza que subía desde abajo. La nieve alrededor de los almacenes vibraba como si el suelo respirara. Morozov miró a su alrededor. No había un alma, solo edificios abandonados, paredes heladas y ventanas silenciosas, como si los observara. El hombre del disco se apoyó pesadamente contra la pared de hormigón, conteniendo la respiración. «El objeto se acerca a la superficie», dijo con voz apagada. «Si asciende por completo, nadie podrá impedir que se extienda». Zorina se llevó las manos a la cabeza, intentando bloquear el eco de los pasos que aún oía en su memoria. Pero los pasos no eran solo un recuerdo. Continuaban bajo tierra. A lo lejos, se oía el característico crujido del hielo, como si una enorme capa de roca subterránea se hubiera movido. Morozov se giró y vio el viejo tanque de agua estremecerse por la vibración subterránea. El metal crujió lastimeramente y el silencio los invadió de nuevo, opresivo y ensordecedor. Se sentían como si estuvieran de pie sobre un cofre gigantesco que subía y bajaba lentamente. Zorina intentó hablar, pero se le quebró la voz. «Necesitamos pedir ayuda». «¿A alguien?» El hombre rió brevemente, a carcajadas. «¿Quién? ¿El ejército? ¿Los científicos? Nadie lo creerá. Nadie lo entenderá. No tenemos tiempo». Se acercó al viejo bloque de soporte, retiró la cubierta metálica y sacó un pequeño dispositivo con antena. «Si el sistema sigue funcionando, podemos bloquear el nivel superior». Morozov lo miró con desesperación. «Pero Klimov está ahí». El hombre alzó la mirada, fija, perdida. «Si el objeto desaparece por completo, no seremos solo nosotros tres los que moriremos. Todo en decenas de kilómetros a la redonda será destruido. Ya no es humano, es un conductor». Las palabras fueron estremecedoras, y en ese preciso instante, la tierra volvió a temblar, como confirmando la verdad de esas palabras. Un fino rayo de luz azul surgió de la escotilla por la que habían salido. Se elevó, oscilando, como si sondeara el aire. Era una señal. El objeto los buscaba. Zorina retrocedió, apretándose la palma de la mano contra el pecho. «Sabe que estamos aquí». El hombre del disco encendió el dispositivo bruscamente. Al principio, solo emitió un zumbido, pero luego una vibración llenó el aire, haciendo que el gruñido brillara en sus ojos. En ese momento, se oyó un sonido inconfundible, bajo, difuso, como si viniera simultáneamente de las profundidades y del aire que los rodeaba. Morozov
Sintió un escalofrío gélido que le recorrió la espalda. «Es él», susurró Zorina, con la voz entrecortada en un sollozo. «Es Klimov. Nos llama». El hombre accionó el dispositivo, amplificando la señal. El aire se volvió denso como el agua. La luz azul de la escotilla empezó a parpadear y a comprimirse. «Bloquearemos el canal temporalmente», gritó. «Si llegamos a la unidad de energía a tiempo, podremos sellar la instalación antes de que se revele por completo». Morozov asintió, aunque se le encogió el corazón con una sensación de traición ante Klimov. La nieve bajo sus pies se agrietó. Una fina grieta, como una cicatriz helada, apareció en la superficie. Se extendía desde la escotilla, ensanchándose con cada latido del corazón subterráneo. Zorina gritó cuando la grieta pasó cerca de su bota. El hombre la agarró del codo. «¡Corre!». Corrieron hacia el almacén más alejado, donde, según el hombre, se encontraba el acceso a la antigua unidad de energía del complejo. Pero apenas habían llegado a la puerta metálica cuando el aire tras ellos cambió. Se volvió más denso, más frío. Morozov se giró y vio una columna de luz azul que se elevaba desde la escotilla. Se expandía como humo, pero se movía con un propósito. Y dentro de la luz, formas parpadeaban, sombras, fragmentarias, como los restos de entidades congeladas en el vacío entre mundos. «Está saliendo», exhaló el hombre. Le temblaban las manos, pero intentó abrir la puerta. El metal congelado no se movía. Zorina golpeó las palmas contra él, llorando. Las vibraciones se intensificaron. Morozov sintió que el aire gélido le oprimía el pecho. Era como si la propia atmósfera intentara empujarlos hacia afuera, más cerca del objeto. De repente, la puerta cedió. El hombre la empujó con el hombro y entraron dando tumbos. La oscuridad los recibió con un silencio denso. Rápidamente encontró el interruptor y lo pulsó. Las lámparas zumbaron, parpadeando una tras otra. La habitación estaba bañada por una tenue luz amarilla. Dentro había consolas metálicas, cables gruesos y viejos esquemas soviéticos en las paredes. Todo parecía el corazón de una máquina muerta. «Si el reactor sigue activo, podemos levantar la barrera», dijo el hombre, comprobando los dispositivos activados. Corrió al panel central y empezó a introducir un comando. La pantalla mostró símbolos rojos intermitentes, pero luego cargó. Morozov miró hacia atrás. La puerta seguía abierta y una luz azul se filtraba como niebla. Las sombras se acercaban. Se arrastraban por el suelo, las paredes, el aire, como buscando grietas que penetrar. Sentía como si el espacio mismo se infectara con su presencia. Zorina se pegó a la pared y cerró los ojos. «Está aquí, está cerca. Mira a través de ellos». El hombre gritó. «¡Listos! ¡Corran a la puerta! ¡Ahora!». Presionó el interruptor. El edificio se estremeció. En lo más profundo, resonó un fuerte sonido metálico, como si una losa gigante se hubiera estrellado. La luz azul se apagó por un instante, estallando en chispas parpadeantes. Pero en el último momento, antes de que la puerta se cerrara de golpe, Morozov oyó una voz. Suave, nativa, silenciosa. «No te vayas». Era la voz de Klimov, pero sonaba como si no fuera un humano el que hablaba. La puerta se cerró de golpe, como si intentaran detener no a la criatura, sino a la propia montaña, decidida a abrirse paso. El metal resonó y vibró, como si algo enorme lo presionara desde el otro lado. Morozov permaneció de pie, con la espalda pegada a la pared, intentando recuperar el aliento. Pero el aire de la habitación seguía extrañamente frío. Lo comprendió. Habían retrasado brevemente el objeto, pero no lo habían detenido. Zorina se sentó en el suelo, apretándose el pecho con las manos. Temblaba, no por el frío, sino por la voz que había oído hacía un segundo. Una voz que sonaba como la de Klimov, y sin embargo no lo era. Miró a Morozov con horror. No es él. Algo está usando su memoria.
El hombre del disco estaba de pie frente al panel, observando los símbolos parpadeantes, como si estuviera decidiendo el destino. Se secó la frente, dejando rastros de polvo en su piel. La barrera está activada, pero solo parcialmente. Hemos cerrado las esclusas principales, pero el objeto ya ha penetrado el nivel superior. Habló rápido, nervioso, como si el tiempo le pisara los talones. Si la atraviesa, no habrá aislamiento. Todo a su alrededor se convertirá en parte de ella. Por primera vez, Morozov notó miedo en su voz. Un golpe sordo vino desde abajo. Luego, un segundo. El hormigón bajo sus pies tembló y unas ondas apenas perceptibles recorrieron las paredes, como si las profundidades intentaran poner el edificio patas arriba. Zorina se tapó los oídos. Me llama. El hombre se giró bruscamente. No escuches. No es una voz. Es una resonancia que se ajusta a tu cerebro. Busca puntos débiles. Pero incluso él habló como si no estuviera del todo seguro. De repente, las luces de la habitación empezaron a parpadear. Las bombillas parpadearon, destellaron un par de veces y luego se apagaron. Se encendió la luz de emergencia, tenue y roja, como la sangre. La habitación parecía un quirófano donde la luz estaba a punto de dejar a los últimos pacientes. Morozov se acercó a la puerta, escuchando. Reinaba un silencio sospechoso tras la placa metálica. El hombre del disco golpeó el control remoto con la palma de la mano. Dejó de presionar la puerta. ¡Qué mal! Morozov no entendía. ¿Por qué mal? Levantó la vista, con desesperanza en sus ojos. Porque encontró otra manera. En cuanto dijo esto, el aire de la habitación se volvió de repente más pesado. Una sensación opresiva, como si alguien enorme se hubiera colado en su mundo. Zorina gritó y señaló al techo. Donde antes había una losa de hormigón lisa, ahora aparecía una grieta, brillando con una tenue luminiscencia azulada. La luz pulsaba, igual que la luz bajo la piel de Klimov. Morozov sintió un escalofrío inexplicable que le recorrió el cuerpo, como si alguien lo observara desde arriba. La grieta se ensanchaba. No rápidamente, sino con firmeza, como si la criatura no tuviera motivos para apresurarse. El hombre con el disco saltó, corrió hacia el viejo armario eléctrico e intentó activar la protección de emergencia del techo, pero el sistema solo producía ruido. Está bloqueando nuestras órdenes, susurró. Ya está dentro de la red. Un trozo de hormigón cayó del techo. Le siguió otro, y a través del agujero resultante se extendió algo parecido a una sombra, pero demasiado sólida para ser simplemente la ausencia de luz. Parecía un tentáculo, pero no tenía forma, como si estuviera compuesto de fragmentos de aire en movimiento. La criatura no tocó el suelo, pero su presencia se sintió en la piel como una descarga eléctrica. Zorina se arrastró de vuelta a la pared, sollozando desconsoladamente. ¿Por qué viene? El hombre del disco respondió sin dudar. Porque este es el nodo de control. A través de él, podemos sacar el objeto completamente a la superficie. Corrió de nuevo hacia el panel. Podemos volar la unidad de energía. Es la única manera de detenerlo. Morozov se quedó paralizado. ¿Volarlo? Entonces moriremos. El hombre lo miró a los ojos. O somos nosotros, o todo lo demás. Le temblaban las manos, pero seguía dando órdenes. Las vibraciones se intensificaban. Parecía como si un organismo gigante se arrastrara por el edificio, y cada grieta era su movimiento. De repente, el aire se estremeció, y una voz familiar resonó en la habitación. Silenciosa, suave, terrible. Anton. Zorina se quedó paralizada. Era la voz de Klimov. La mujer se puso de pie de un salto como si la hubieran tirado con un cable. «¿Sergei?», gritó. Un rayo de luz azul surgió de una grieta en el techo y un rostro humano brilló en él. El rostro de Klimov, pero sus ojos estaban vacíos. «Ven a mí», dijo, pero sus labios no se movieron. «Aquí no hay dolor, no hay frío, solo luz».
Morozov sintió que las palabras se hundían en su conciencia como pájaros en la tierra blanda. El hombre del disco gritó: ¡No mires! Está proyectando una ilusión. Pero ya era demasiado tarde. Zorina dio un paso al frente. La criatura de arriba se abalanzó hacia abajo. La sombra se estiró, vibrando, lista para atraparla. Morozov se abalanzó, empujándola a un lado. El tentáculo pasó junto a su rostro, dejando un aroma a humedad y tierra congelada en el aire. El aroma de un abismo. El hombre con el disco golpeó el panel. Solo un poco más, ya casi activo el circuito. Pero el edificio se sacudió con tanta fuerza que Morozov apenas logró mantenerse en pie. Algo parecido a una explosión subterránea se estaba produciendo bajo la unidad de energía. Las sombras en el techo parpadeaban con mayor violencia. La luz azul se hizo más brillante, y la voz de Klimov resonó de nuevo. No lo entiendes. No sufro. Me dieron la vida. Morozov se tapó los oídos, pero la voz seguía en su cabeza. Vio a su amigo, vivo, sonriendo, y de repente se dio cuenta. No era un recuerdo, ni una imagen. Era un intento de alejarlo de la realidad, de arrebatarle su voluntad, de subyugarlo. El hombre con el disco se giró hacia ellos. Está listo. En cuanto lo presione, el núcleo de energía se sobrecargará. Tenemos 10 segundos. Levantó la mano. La criatura sobre ellos emitió un sonido como un grito interminable que no necesitaba aire. Una luz azul destelló hacia abajo y los paneles comenzaron a derretirse. ¡Prepárate!, gritó el hombre, y presionó el botón. La explosión no comenzó con luz ni sonido. Primero, hubo un silencio tan denso que parecía una entidad separada. El aire se congeló en sus pulmones. El tiempo se detuvo. Entonces, un golpe rasgó el suelo, como si la misma roca bajo ellos suspirara. La luz parpadeó, y desde las profundidades surgió un rugido, como el rugido de una bestia gigantesca que despierta de un sueño secular. La sombra sobre ellos se estremeció. Intentó retroceder ante el destello, pero fue demasiado tarde. Una explosión de energía atravesó la habitación, tiñendo las paredes de un blanco brillante. La criatura se arqueó, como desgarrada desde dentro. Gimió con la misma voz que había pronunciado un momento antes, pero ahora llena de dolor mezclado con rabia. No, deberías, susurró deformándose. El hombre del disco arrancó el último pestillo del panel. ¡Corre!, gritó. Morozov arrastró a Zorina hacia la puerta. El metal estaba al rojo vivo, pero cedió ante el golpe de su hombro. El pasillo los recibió con una explosión de polvo. El suelo se estremeció como hielo fino en un río. Los cables chispearon, lanzando lenguas de fuego azul. Trozos del techo cayeron sobre sus cabezas. El edificio entero se desmoronaba en un movimiento viviente y agonizante. Se oyó un estruendo por detrás. La criatura cayó por la grieta del techo, intentando alcanzarlos. Su luz se atenuó, de un gris sucio. Se estiró, pero la onda expansiva de la unidad de energía la golpeaba como un látigo cada vez. La forma de la sombra tembló, desintegrándose en cientos de fragmentos, pero no retrocedió, como si una obstinación alienígena la habitara en su interior. Un recuerdo ajeno, carente de dolor. El pasillo que tenían delante empezó a derrumbarse. Morozov se abalanzó primero, arrastrando a Zorina con él. El hombre del disco los siguió, protegiéndolos con su cuerpo. Con cada golpe, las paredes retumbaban, como si se abrieran nuevas fisuras en el búnker. ¡A la salida! ¡Ya falta poco!, gritó, pero su voz quedó ahogada por el rugido del metal. El aire olía a ozono y a aislamiento quemado. Un destello azul estalló en lo alto. La criatura había atravesado otra sección del techo. Ya no parecía ni un hombre ni una sombra. Solo se vislumbraban las siluetas de unas manos, como si alguien intentara escapar de la densa oscuridad. Su voz se había vuelto débil, casi lastimera, lo que la hacía aún más aterradora. La criatura había adquirido una nueva entonación, casi humana. Zorina tropezó.
Morozov la atrapó, pero apenas logró mantenerse en pie. Una sección del suelo cedió bajo ellos y solo lograron saltar una fracción de segundo. Abajo, un enorme pozo se abría, descendiendo hacia las oscuras profundidades. Fragmentos de cables cayeron en él y cada repiqueteo sonaba como una campana. La criatura de arriba emitió un rugido que onduló el hormigón como lluvia. El hombre del disco los alcanzó y le tendió la mano a Zorina. «Ya casi llegamos. ¡Aguanta!». Su voz tenía una firmeza inquebrantable que no había tenido antes. Los indicadores azules del disco parpadearon en su pecho. Seguía trabajando, controlando manualmente parte del sistema del búnker. Pero su expresión lo dejaba claro. El dispositivo se estaba sobrecalentando y pronto fallaría por completo. Corrieron hacia un amplio pasillo, el mismo donde habían visto por primera vez los hologramas de la ruta. Ahora estaba destruido. Las paredes estaban cubiertas de rayos de luz móviles, como naves pulsantes. La criatura los siguió corriendo, chocando contra una columna y dejando una huella brillante en su superficie. La voz resonó de nuevo en sus cabezas. «No se vayan. No. Estoy solo». Morozov se tapó los oídos, pero la voz seguía resonando en su interior. Comprendió que no eran palabras. Era una oleada de información que se colaba en su conciencia como la niebla que se filtra por las grietas de una casa vieja. La sombra se acercaba, pero la luz de la unidad de energía la ahuyentó, quemando trozos de su cuerpo. La criatura se movía bruscamente, como si decenas de voces alienígenas la destrozaran tras cada paso. Una escotilla de emergencia se abrió al frente de la sala. Una ráfaga de aire fresco entró, enfriándoles el rostro. Más allá de la escotilla, se veía un túnel que ascendía por cornisas, el camino a la superficie. El hombre con el disco los empujó hacia él. «¡Rápido! Lo detendré todo lo que pueda». Morozov agarró a Zorina y la arrastró por la abertura. Pero al darse la vuelta, vio la luz de la criatura bañarlo como una ola. El disco en su pecho brilló con tanta intensidad que la sombra retrocedió. La luz lo partió por la mitad y la criatura gritó con decenas de voces a la vez. El hombre los apartó. «Váyanse, mientras esté débil». Su propia silueta empezó a temblar. La energía del disco se desvanecía en su último impulso. Morozov quiso regresar corriendo, pero Zorina lo agarró del brazo. «Si vas allí, moriremos todos». El túnel ascendía en pendiente y cada paso era pesado. El aire estaba cargado de polvo y olía a metal caliente. Tras ellos, el crujido se hizo más fuerte. La criatura avanzó de nuevo, pero sus movimientos eran lentos, como si arrastrara un peso enorme. Las explosiones en el suelo levantaron nubes de luz, curvando sus sombras como ramas rotas. Una tenue luz blanca apareció delante. Zorina rompió a llorar. De alivio o desesperación, no supo distinguirlo. Morozov la rodeó con el brazo y la atrajo más rápido. El aire frío le golpeó la cara. Unos metros más y salieron a la grieta nevada. El cielo estaba oscuro, como si la noche se hubiera congelado para siempre sobre las colinas. Pero este era el aire de la libertad. Cayeron en la nieve, respirando con dificultad. Morozov se giró hacia el túnel. La luz interior temblaba como el corazón de un animal moribundo. Entonces llegó un último y poderoso golpe, que levantó una columna de polvo y chispas. El túnel se derrumbó, sepultando todo lo que contenía. La ladera nevada se estremeció y permaneció inmóvil. Y en ese silencio, Morozov comprendió. El hombre con el disco estaba allí para siempre. Pero desde lo más profundo, desde debajo de la piedra, se escuchó un gemido apenas audible, no humano. La nieve alrededor de la grieta era perfectamente lisa, pero Morozov no podía quitarse la sensación de que no estaba tendido en el suelo, sino sobre una fina piel, bajo la cual algo respiraba. El frío le quemaba los pulmones, pero aún sentía calor en su interior. Un remanente del búnker destruido, como si intentara alcanzar la superficie. Zorina se levantó primero y miró a su alrededor, protegiéndose los ojos del viento. La noche estaba demasiado silenciosa,
imposiblemente silenciosa. No se oía el susurro de la nieve, ni el crujido de la madera, ni el lejano graznido de un búho. La taiga parecía desierta. Morozov se levantó y dio un paso atrás, alejándose de la avalancha. Las piedras aún crujían, como si algo en su interior se moviera lentamente. «Estamos vivos», susurró Zorina, pero su voz temblaba como si no creyera sus propias palabras. Quiso abrazarlo, pero algo la hizo girarse bruscamente. Al borde de la grieta, donde la nieve parecía demasiado lisa, un tenue resplandor azul titilaba. Era silencioso, discreto, pero completamente extraño. Morozov se quedó paralizado. La luz se movía lentamente, como si los atrajera. «¿Es él?», susurró. Morozov no respondió. No quería saberlo. De repente, el viento trajo un sonido, uno prolongado, casi musical. Era como el lejano ruido metálico del metal arrojado al agua. Zorina se encogió, hundiendo la cara en el cuello de su camisa. Morozov escuchó. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Solo que no era amenazante, más bien incitante. La oscura sombra de la colina se balanceó y la nieve a sus pies tembló, como si dedos invisibles los alcanzaran. «Tenemos que irnos», dijo finalmente. Su voz era baja, extraña, como si no le perteneciera. Zorina asintió. Avanzaron por la ladera, intentando no mirar atrás. Pero a cada paso, Morozov sentía que la sombra junto a la grieta se espesaba. La luz en su interior empezó a parpadear como un faro moribundo. Intentaba salir, o convencerlos de que volvieran. 100 metros más adelante, vieron la cima en ruinas de una colina. Una fina capa de ceniza cubría las rocas, como si algo se hubiera quemado allí recientemente. Pero no había fuego, solo humo, una fina corriente azul que se elevaba hacia el cielo. Morozov se agachó y tocó la roca. Estaba caliente. Error. «Llegó más rápido que nosotros», dijo Zorina en voz tan baja que casi no se le oía. Subieron más por la ladera. La nieve bajo sus pies se hizo más densa. En la cima de la colina se abrió una vista del valle. Donde debería haber estado el bosque, se veía una amplia franja, como si la tierra hubiera sido cortada con un cuchillo enorme. Los árboles yacían rectos, como si el viento no los hubiera roto, sino que alguien los hubiera dispuesto con cuidado. Morozov se quedó mirando fijamente durante un largo rato, intentando comprender la magnitud. Esto no era obra humana. Una ráfaga de viento les azotó la espalda. Y en ese instante, Morozov sintió que los observaban. No eran ojos, ni una criatura. La noche misma. Se giró. En el horizonte, sobre el túnel derrumbado, se alzaba una tenue columna de luz. Tembló, cobrando fuerza, cambiando de forma. La luz se consolidó en una silueta alta y alargada, la misma que los había seguido hasta el búnker. Pero ahora estaba inmóvil. La silueta parecía estar estudiando el mundo que la rodeaba. Finalmente, giró lentamente la cabeza hacia ellos, y Morozov sintió un vuelco. «No está muerto», exhaló Zorina. Pero no era cierto. La criatura no solo había sobrevivido, sino que se había fortalecido. La conexión con la unidad de energía había desaparecido, pero el recuerdo y el control sobre lo que quedaba bajo tierra permanecieron con ella para siempre. Se alzaba sobre la entrada del búnker, como su amo. Morozov agarró la mano de Zorina y la jaló. Corrieron cuesta abajo hasta que la nieve se hizo demasiado profunda. El viento arreció, y su silbido sonaba como frases entrecortadas, como si una voz intentara hablarles a través del espacio. A veces la voz sonaba masculina, a veces femenina, y a veces como docenas de voces a la vez. «Vuelve. Tú. Las llaves». Llegaron a un bosque más denso. Los pinos se alzaban juntos como si formaran un muro. Morozov jaló a Zorina hacia la espesura y se desplomaron en la nieve. La respiración les cortaba el pecho, los dedos se les entumecieron. Pero lo peor era el silencio. Ese silencio, cuando te das cuenta de que algo enorme se acerca,
pero aún no ha salido a la luz. Zorina se cubrió la cara con las manos. No saldremos. Morozov estaba a punto de responder, pero vio una luz delante. Amarilla, cálida, humana. Se levantó y la ayudó a levantarse. Un minuto después, emergieron al lecho helado de un arroyo. A lo lejos se alzaba una pequeña cabaña. Abandonada o no, no lo sabía. Pero ahora era su única oportunidad. El fuego del interior titilaba. Eso significaba que había alguien allí. O algo. Pero ya no tenían otra opción. Se acercaron a la puerta. Morozov llamó. 3 golpes. Y silencio. Entonces se oyeron pasos. Lentos. Pesados. La puerta crujió. Un hombre estaba en el umbral. Alto, canoso, con un viejo chaquetón. Había miedo en sus ojos, pero no de ellos, de lo que los seguía. Miró más allá de Morozov, directo a las profundidades del bosque. «Tú lo trajiste», dijo, y en ese momento, un sordo estruendo surgió de la oscuridad. Horriblemente familiar. El estruendo de una criatura que ya no estaba atada al búnker. Ahora era libre. El hombre abrió la puerta. «Entra rápido, mientras aún haya tiempo». La puerta de la cabaña se cerró de golpe tras ellos, y al instante se hizo de noche, como si alguien le hubiera arrebatado la luz al mundo. El hombre corrió el pesado cerrojo y, sin darse la vuelta, se acercó a la mesa donde una vela ardía tenuemente. La llama titilaba, como si temiera su propia sombra. Zorina se quedó junto a la pared, intentando calmar su respiración. Morozov miró al dueño de la cabaña, sintiendo que el miedo crecía en su interior como un nudo frío. El hombre era viejo, pero sus movimientos eran seguros, como alguien que había vivido toda su vida en esta taiga y había visto cosas que era mejor no decir. Los miró de nuevo, con la mirada cansada, como si hubiera estado esperando esa noche en particular durante mucho tiempo. No deberían haber ido allí. Ese lugar estaba cerrado por algo, dijo, tocando la vieja cruz tallada sobre la mesa. El estruendo del exterior se hizo más fuerte. Resonó por las colinas como una avalancha, y el aire dentro de la cabaña pareció volverse más denso, más pesado. Zorina se pegó más a la pared. «¿Qué es?», preguntó. El hombre levantó la cabeza de golpe. «¿No qué? ¿Quién?». «Y olvidado hace tiempo». Se acercó a la ventana y levantó la cortina. Por un instante, la luz de la vela se reflejó en sus ojos, y Morozov comprendió. Él también había visto a la criatura antes. «No es solo una sombra», continuó. «Es un guardián, o un prisionero. Depende de a quién le preguntes». Se dio la vuelta. Durante la guerra, hubo un proyecto en estas colinas. La gente intentaba crear algo que pudiera almacenar información sin electricidad. Potentes portadores, estructuras vivas. Creían que podrían encerrar la mente en la materia. Guardó silencio, exhalando profundamente. Un crujido llegó del exterior, como la rama de un árbol enorme al romperse. Morozov apretó los puños. «Lo que vimos en el búnker, ¿ese es el resultado?». El anciano asintió. «Sí, pero no se suponía que fuera libre. Estaba retenido por dispositivos, esas mismas unidades de energía que destruiste. El sistema lo mantenía en un bucle cerrado. No conocía el mundo. No se conocía a sí mismo. Y ahora sí». La luz de la vela se atenuó. El dueño se acercó a un cofre que estaba contra la pared. Lo abrió y sacó una caja de metal. Tenía los bordes carbonizados. Era más antigua que cualquiera de ellas. «Este es un fragmento de lo que intentaban crear». Símbolos similares a los que brillaban en las paredes del búnker eran visibles en la tapa. La caja vibraba, como si algo estuviera vivo en su interior, algo que quemara el metal desde dentro. Zorina retrocedió, pero el anciano sujetó la caja con firmeza. «Mientras tenga esto, no podrá escapar del todo, pero ahora sabe dónde buscar. Percibe todo lo relacionado con el proyecto, y le trajisteis rastros desde dentro. Sois faros, aunque no queráis». Morozov sintió un escalofrío. El zumbido del exterior se acercaba,
como si la criatura ya estuviera junto a la pared. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. Llovió polvo del techo. El hombre cerró la caja de golpe y se la lanzó a Morozov. «Toma esto. Debes llevarlo lo más lejos posible, antes de que te encuentre de nuevo. La tarea no es detenerlo. Eso ya es imposible. Pero podemos evitar que se recupere por completo. La segunda parte del núcleo permanece bajo tierra. Si la criatura obtiene ambas, se volverá tan profunda que la taiga ya no podrá contenerla». Morozov levantó la caja. Pesaba como si estuviera llena de piedra, pero algo latía en su interior, como un corazón. Zorina corrió hacia él. «¿A dónde vamos? Ya casi está aquí». El anciano se acercó a la puerta trasera y descorrió el cerrojo. «A la cima. Allí hay un viejo puesto de observación. Hay que llegar antes del amanecer. Se debilita al amanecer. La luz destruye su estructura». De repente, la cabaña se estremeció. Las paredes crujieron, como si alguien hubiera pasado una garra por los troncos. La luz de la vela se apagó. La oscuridad cayó sobre ellos como una gruesa manta. Un sonido extraño, demasiado profundo para el viento, llegó desde afuera, como si alguien estuviera aspirando aire a través de un embudo invisible. El anciano los empujó hacia la salida. «¡Corran! Los detendré mientras pueda». Pero no pudo contenerse. La puerta tras ellos explotó, esparciendo astillas de madera. Un resplandor grisáceo se derramó como agua. La criatura ya no era una sombra. Se había convertido en algo más sólido, más sereno. Se distinguían rasgos humanos en su interior, pero estaban distorsionados, como un reflejo en el agua ondulante. La criatura giró la cabeza y el viento aulló, como si el bosque hubiera jadeado de terror. Morozov agarró a Zorina y echó a correr. La nieve se retorcía bajo sus pies, como si intentara contenerlos. Tras ellos, se oían fuertes golpes sordos, como si pies invisibles se hundieran en la tierra. La criatura se movía sin pasos, se deslizaba por la superficie, adelantándose a ellos con el viento, conteniendo el aliento de la noche. La luz de su cuerpo teñía la nieve con un resplandor pálido y frío. Subieron la pendiente. La nieve les cortaba los pies como si fuera cristal. La caja en las manos de Morozov latía con más intensidad. Su ritmo coincidía con el zumbido de la criatura. «Nos detecta», susurró Zorina. Morozov solo aferró la caja con más fuerza. Delante apareció una estructura, una pequeña y decrépita torre de observación. 2 postes, los restos de una plataforma. Pero era allí, según el anciano, donde podrían erigir una barrera. Llegaron a la torre cuando la criatura ya estaba a 10 pasos. Su luz se volvió demasiado brillante, blanca como un rayo. Morozov subió, colocó la caja sobre el marco metálico y la abrió. La luz dentro de la caja brilló, cegándolos a ambos. La criatura retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Zorina gritó mientras el viento se arremolinaba a su alrededor. La caja empezó a calentarse. El metal se derritió, pero la luz solo se hizo más intensa. Morozov se dio cuenta de que el núcleo estaba a punto de quemarse, y esa era su oportunidad. «¡Zorina! ¡Al suelo!» Saltaron, cubriéndose la cara con las manos. La caja explotó silenciosamente, como una bombilla. La luz se derramó por la torre, impactando a la criatura. Gritó, por primera vez. El grito no era humano, ni animal. Era el dolor de la materia al perder su forma. La criatura comenzó a disolverse. Sombras superpuestas se desprendían de ella como tela rasgada. Extendió la mano hacia ellas, pero sus dedos se desvanecieron en el aire. Su cabeza se desintegró en fragmentos de luz. Y en el último segundo, habló con las voces de cientos. «Nosotros recordamos a todos». Y se disolvió en la nieve. Morozov permaneció allí largo rato, inconsciente. Zorina lloraba en silencio junto a él. Cuando se levantaron, ya era de día. El amanecer disipaba la oscuridad de la noche. El solitario aroma a ozono flotaba en el aire. Ni rastro de la criatura, ni una caja.
solo los soportes carbonizados de la vieja torre. ¿Es este el final?, preguntó ella. Morozov miró el valle. La nieve brillaba de forma extraña, suave, uniforme, no transpirable. No, dijo en voz baja. Es una pausa. Y en algún lugar profundo bajo tierra, muy lentamente, un nuevo rugido se escuchó.